Bien, shalom para todos, el Moreliezer. Bienvenidos a esta serie tan interesante, tan relevante, tan importante que estamos haciendo, no solamente sobre la existencia de Moisés, los puntos a favor y en contra, sino también la conquista, el éxodo, pero sobre todo a donde queremos llegar es a la compilación o a la construcción de lo que conocemos como Torá. Y esto pues ya hemos hablado harto sobre esto, extensamente, vastamente, sobre eh, la enorme y profunda relevancia que esta temática tiene para nuestra tradición de fe y para el balance de nuestras creencias en el sentido personal y también como parte de una comunidad, aquellos que somos judíos tanto como aquellos que están en el contexto del cristianismo. Esto es un tema de mucha, mucha importancia. Bueno, por razones obvias, ¿no? Eh, so, ya hemos grabado, diríamos, esta es la cuarta clase, cuarta o quinta, aunque hay algunas que se grabaron y hay más videos eh, debido a que se hizo sí, se dividió el tiempo, ¿no? Por unos contratiempos que tuvimos en Zoom, pero esta debe ser la cuarta clase, cuarta o quinta clase. Hoy vamos a grabar dos clases y hoy vamos a comenzar eh, repasando, pero también presentando una estructura de toda esta investigación, o si le quiere llamar de este curso. Algunos de ustedes, pues, colaboraron con nosotros, estuvieron con nosotros en algunos momentos en los cuales pedimos que fueran nuestros estudiantes y le debemos la clase 4, 5 y 6. Pero aparte de eso, esto es un tema tan profundo y tan extenso que ahora voy a proceder a presentarles las temáticas que hemos cubierto y las que faltan por cubrir. Y probablemente esto nos lleve, yo espero cubrirlo, aparte de estas 4, 5 y 6 o probablemente sí, porque fue la tercera clase, tengo que verificar, pero estamos entre 2 a 3 clases que le debo a los que se matricularon, pero los que quieran continuar, pues para que hagan su matrícula. Eh, y eh, voy a discutir los temas de estas 12 clases por encimita a fin de que sepan de qué se trata y pues puedan hacer su decisión. Bueno, vamos a darle share, le damos share y estamos aquí. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ponerlo en el screen grande para que tengan, para que tengan visibilidad. Ok, bueno. Ok, so, aquí dice estructura del curso. Esto que está en amarillo es lo que ya hemos cubierto, una introducción general sobre el personaje de Moisés. Y hemos comenzado a trabajar con los problemas tradicionales con el texto bíblico, pero no lo puse en amarillo porque falta mucho por cubrir sobre esa temática. Los posibles ecos en la formación del Moisés bíblico. Bueno, cuando hablamos de ecos, como dije en la última clase, este término que está aquí, ecos, pues un eco, como todos saben, es cuando alguien dice algo y eso rebota las ondas eh, que se miden en megahertz
resuena y rebota o retumba dependiendo la acústica, ¿no? Y básicamente, imagínense que esto es una pared y básicamente los eruditos, debido a que en este estudio, en esta investigación, no podemos por el momento concluir algo. Sí vamos a tener algunas conclusiones, pero cuando hablamos de ecos, lo más seguro, lo más sabio, lo más prudente es hablar de posibles ecos en la formación del Moisés bíblico. En vez de decir, oh, Moisés no existió, lo cual yo diría que la gran mayoría de eruditos, aún judíos, entienden que Moisés como personaje es muy difícil que haya existido. Ahora, una cosa es decir eso y otra cosa es decir, no, no existió ningún evento o ningunos eventos sobre los cuales esa tradición y esa composición tardía de la Torá se fundamentó. Eso es distinto. Eso sería como decir que Jesús no existió. Pero lo más probable es que Jesús existió. Ahora, lo que los críticos en Nuevo Testamento afirman es que lo que probablemente no existió es la versión del personaje que presenta los evangelios por distintos problemas. Dentro de estas temáticas hay otras temáticas que son muy relevantes, pero que no las puse aquí, pero sí las tenemos que tocar. Y es el hecho de los escribas y de los autores. Hoy, con la influencia griega, nosotros hablamos mucho de los autores de los libros de la Biblia. Sin embargo, los libros de la Biblia no fueron escritos para resaltar la figura de un autor. No sabemos realmente quién escribió los Salmos, quién escribió la Torá, no sabemos quién fue el autor de la gran mayoría, más del 90% de los libros que están en los Nevi'im o en los profetas y tampoco en las escrituras, en los que tuví, ¿no? Eh, eh, so, en ese sentido, hay mucha especulación y mayormente hay lo que se llama el approach, el acercamiento lingüístico, está el arqueológico, pero también está el contextual. Y esta escuela contextual, y eso sí lo quiero escribir, la contextualidad, que es como la nueva generación de eruditos, la contextual es opuesta completamente a la de la hipótesis documentaria. Que esta es la que tradicionalmente dice que, y asigna fechas a y dice que hay documentos eloístas, sacerdotales o priesthood, de la P, de priesthood, de sacerdote en inglés, la J, que es la escuela alemana, porque no existe la Y, que es la yavista, y la deuteronómica. Y hay sus debates, y bueno, estamos hablando que desde los 1800 o probablemente antes, esto era lo que gobernaba el campo de la crítica textual. Sin embargo, la contextual, aquí por ejemplo hay varios exponentes que son buenísimos.
excelentísimos. Por ahora voy a mencionar dos nada más, pero tengo como unos 10. Jacob Wright, que es judío, que lo vamos a mencionar en el curso, y su libro, Why the Bible Began, es el título de su libro. Y tenemos a la doctora Angela Roscoe Eastman, con su libro sobre eh, el contexto político y geopolítico como un lenguaje de respuesta a un pueblo pequeño rodeado de grandes imperios poderosos y enemigos y que tenía que sobrevivir. Y cómo todos esos imperios que la rodearon, con excepción del Reino del Norte, pero Yehudá sobrevivió y llegó hasta convertirse en una ciudad importante, eh, y los demás imperios caen. Y básicamente quien sobrevive es el pueblo judío. Y eso es muy relevante, porque tiene que ser entonces la Torá y el texto bíblico una fuente muy, muy grande, y tener realmente, ser un masterpiece, ser una obra maestra por excelencia para tener la vigencia y la adaptación que ha tenido y que tendrá dentro del mundo, mientras todos sus enemigos y a los que tuvo que responder no sobrevivieron. eh, la Torá la tenemos hoy, es leída y cada vez yo diría que es el libro más interpretado que existe en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque eh, lleva un proceso de eh, más de 2 milenios, probablemente cerca de 2 milenios y un cuarto de otro milenio, eh, en ese desarrollo de interpretación y de niveles, el cual se convierte casi en infinito, ¿no? Esto es muy, pero que muy relevante. Pero nos falta aquí, aunque la marqué en mostaza, color a mostaza, para que resalte, nos falta todavía algunos ecos aquí. Ahora, ¿qué ecos ya vimos? Bueno, yo mejor voy a ir al PowerPoint para ir mostrándole qué hemos cubierto. Y creo que hasta el momento, en estas 3 clases que hemos dado, hemos cubierto la gran mayoría de esta sección. Sin embargo, nos falta los retos de encontrar a Moisés en la Biblia hebrea, porque en la Biblia hebrea Moisés no es un autor. En la Torá, Moisés no es el autor, es un personaje. En los profetas no son autores, son personajes, a character. Y eso realmente es muy significativo y es algo que no se le presta, debido a los elementos de fe, no se le presta la, la enorme relevancia e importancia, ¿no? Así que eso es fundamental. Vamos a tocar eso, que es súper básico. So, ¿por qué decimos que los retos de encontrar a Moisés? Porque interesantemente, entre más nos acercamos a la era común, o vamos a poner aquí a inclusive a Jesús, right? Antes de la era común, después de la era común, aunque la era común no representa esto Jesús para nada, pero para que tengamos una idea, entre
más nos vamos acercando, vamos descendiendo, vamos de mayor a menor, interesantemente menos Torah encontramos y menos Moisés encontramos. Y no es hasta el periodo griego o estos, diríamos, 500 años, pudiéramos decir desde a lo mejor Homero, aunque esa fecha, Homero, con la Iliada, la Eneida, de Homero hacia el año, hipotéticamente, porque eso no existe, hasta el año cero, hipotéticamente. Todos estos 500 años donde se desarrolla el judaísmo como religión y donde es el final del periodo persa y el comienzo del periodo griego, interesantemente, en, desde David, desde el año 1000 y la división del reino y los profetas y el exilio babilonio y el 722 del reino del norte ser llevado a Siria. Eh, eh, todo este periodo, todo este periodo, Moisés está ausente. Solamente hay una mención en el Tri Isaías, no en el libro de Isaías, en el Tri Isaías, que es la parte final de Isaías. En el libro de Jeremías, en Miqueas, y aún así son cuestionables por razones que vamos a discutir. ¿Okay? So, por eso es que estas clases van a ir a los retos de encontrar a Moisés en la Biblia hebrea, porque esto pareciera ser que fueron más los griegos. Tenemos las pruebas extrabíblicas que tenemos o podemos considerar, como lo es Meneto, Cateo de Abdera, entre otros, tienen que ver mayormente del periodo griego en adelante. Y desde la Septuaginta, que estamos hablando por aquí, estamos hablando, sí, el siglo tercero, ¿no? 274 eh, aproximadamente en Alejandría. So, tenemos mucho que ver y por eso esta temática tiene que ir a la par, tiene que engranar con el tema grande que estamos investigando y llevamos muchos meses. Y esto es una investigación más mía como, como profesor, mía como judío, mía como persona que le interesa tener un balance y una reconciliación para consumo personal, ¿no? Pero que la he querido compartir. Es una pasión mía en el sentido de mantener una tradición de fe balanceada y unas creencias sobre lo que entiendo y defino como Dios, a la luz de un entendimiento de una cultura y de un pueblo y no a la luz de la tradición de fe, que la tradición es la tradición. Y cuando hablamos de tradición es muy difícil decir mi tradición es más veraz que la tuya, porque son tradiciones. Eh, no quiere decir que la tradición sale de un vacío cultural o sale de la nada, pero precisamente de eso vamos a hablar un poco más adelante. Lo otro es el tema de la memoria colectiva. Este es un tema que lo traen mayormente los defensores de, de la inspiración o de que el texto de la Torá es muy antiguo, lo cual yo no estoy de acuerdo con eso. Algunas partes lo pudieran ser, pero aún esas partes, por ejemplo, como el canto de Débora o el canto de Moisés, que los eruditos pues, lingüísticamente llegan a conclusiones de que es muy antiguo,
Sin embargo, también eso, por un lado, si se acepta así, igual que muchos de los salmos, nos va a traer otros problemas donde nos afirmará que realmente no había Torah. ¿Por qué? Bueno, porque nos habla, por ejemplo, de que Yahweh vino de la tierra de los amorreos o los amonitas o de Medián. Y estos mismos tejilim o salmos o recursos poéticos nos van a hablar mucho sobre el contexto, no sobre un vacío, sobre el contexto que el pueblo o el escritor o la tradición, porque no necesariamente fue el escritor. Puede ser tradiciones que se van diciendo oralmente y luego en algún momento se van escribiendo y se van y van teniendo y ese es el asunto, que como no tenemos un autor, eh, lo que tenemos es que nosotros o la tradición eh, diríamos que hace una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de quién pudo haber escrito esto o qué escuela de escribas y bajo qué tiempo. Y para determinar eso tendríamos que determinar si los hijos de los profetas, la escuela de los profetas, eran los escribas de los profetas y los que escribieron, o si porque también, y aquí es que entra mucho Jacob Wright y Angela Roscoe en particular, y diría también que Gad Barneas en cierto modo, y también el arqueólogo Israel Finkelstein, e inclusive algunos puntos de Kip Davis, de James Collins, entre muchos otros, que también tratan de mantener Joshua Bowen, eh, pudiera también caer ahí. En cuestión que es asiriólogo y también varios egiptólogos de las mejores escuelas teológicas de los Estados Unidos. Eh, Estamos hablando de Hopkins. So, son temas muy relevantes y escritos muy relevantes. Ahora, el tema de la memoria colectiva eh, lo vamos a tocar, pues porque es claro que tiene que haber elementos de la memoria colectiva, pero también es un elemento que ha sido abusado, abusado, se puede decir, ¿no? Con el fin de justificar lo que realmente no se debiera justificar. Ahora, la defensa tradicional y textual y sus fechas, bueno, aquí pudiéramos hablar de varios, de Israel No, en algunos casos también Kip Davis, pudiéramos, el caso también de Friedman, que aunque ya es mayor y no es de estas generaciones, pero escribió el libro Éxodo y eh, al, 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 al final de su carrera, lo que pude notar, eh, lo que pude notar con Friedman es que, que al final, que gastó toda su carrera defendiendo las posiciones tradicionales. Sin embargo, parece que al final de su vida eh, se ha dado cuenta que hay otros mundos y otras posibilidades para explicar el texto bíblico y para ir en contra de la hipótesis documentaria y darle el valor que tiene, eh, el cual no es jamás el mismo que tuvo a pesar de que todavía en Israel y en Estados Unidos sigue siendo algo de mucho valor. En algunos sectores, algunas universidades de Europa, pero Europa mayormente se ha
despejado, ha abandonado esa idea de la hipótesis documentaria de la forma, ha pasado por muchos cambios, ¿no? Ahora, eh, nuevas teorías de la influencia helenística. Ya esto es otro tema, porque esto no es un tema ya del todo lingüístico, pero va más que todo al histórico y va al contextual. Y aquí esto se pone ya fuerte. Estos puntos aquí se ponen bien fuertes. ¿Por qué? Porque en el aspecto histórico y contextual tenemos el problema de Elefantina y ese problema nadie lo ha podido resolver. O sea, estamos hablando que cerca del 399 tenemos comunidades judías con templos en Egipto que se comunicaban con el templo en Jerusalén, eh, o con algún culto en Jerusalén, ¿no? Eh, y, o con el sacerdocio en Jerusalén. Recuerden que el segundo templo se dedicó en el 515 y que vamos descendiendo. Aquí en el año 64, antes de la era común, es que llegan los romanos y toman posesión de Judea. Y aquí estamos hablando de lo que estamos ahora por celebrar Hanukkah. Estamos hablando de los macabeos, los 100, los 200, los 300, los 400 y los 500, más 15. Pero acá en el 399, 100, 200, 300, en este periodo acá, en este periodo aquí, por 150 años aproximadamente está Elefantina. Y en Elefantina no hay Torah, hay sacerdotisas que no son del orden arónico. Los judíos de esa comunidad, y ya de eso hemos hablado, pero es por eso es un problema. Y por eso esto hay que considerarlo aparte, pero también a la misma vez que tenemos ese problema, tenemos la influencia helenística en la literatura. Y ahí vamos a hablar de varios autores e historiadores que, que son relevantes y por tanto, al ser relevante, gracias. Si me notan, estoy un poquito, mi esposa linda, pues trayéndome un té de jengibre porque estoy un poco, me quiere comenzar una gripa. Así que es muy relevante, es muy importante el tener estos marcos de lineales cronológicos muy presentes que nos hagan sentido. ¿Okay? Ahora, yo esta parte de introducción de esta clase la quiero compartir con todos y la quiero poner en Facebook, ¿ok? Para que no se me vayan a enojar. Pero como ustedes se matricularon y pagaron, yo voy a terminar esta introducción, que es la que vamos a subir, pero quería aprovecharla de una vez con ustedes y quiere decir que hoy van a recibir no solamente esto, sino que vamos a ir a la clase. So, un punto más, yo voy a terminar y esto lo vamos a compartir. eh, lo vamos a compartir y eh, es para que tengan un entendimiento de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Ahora, eh, lo próximo es precisamente de Angela Roscoe Eastman. Tenemos eruditos que contextualmente, cuando digo contextualmente, estamos hablando de lo
de lo geopolítico. Y vamos a ver en el curso mapas de las rutas. Y el pueblo judío, o al menos el pueblo cananeo, porque eso es otra temática que tenemos que tomar. ¿Cuándo realmente? Por qué hoy Israel se llama Israel? Si Israel nunca se ha llamado Israel. No sé si ustedes han hecho esa pregunta. Y inclusive en nuestro canal hay un video cuando comenzó toda esta situación entre los palestinos y eh, todo, pues, todo este problema del conflicto reciente, ya un año y unos meses. Eh, y una de las preguntas que debiéramos hacernos es, ¿por qué se le llama el Estado de Israel? Eh, si el reino de Israel no tiene que ver nada con Jerusalén. Al contrario, eran enemigos. Unos querían comerse vivo a los otros. Una de las razones por las cuales Isaías le dice, creo que fue a Acaz, que no hiciera, perdón, Ezequías, que no hiciera pacto con Asiria, era porque Asiria tenía dominio sobre 722, sobre el reino de Omri o Israel. Eh, y precisamente eh, Israel quería atacar a Judea y por ende el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y es precisamente esa es una de las cosas que, tenemos que comprender. Y la data arqueológica que hemos estado viendo en este curso, más por ejemplo tenemos un Jonathan Adler o un Gad Barneas o tenemos un Filkenstein o un Oded Lipschitz o Akislev, por ejemplo, israelíes, la mayoría. Eh, y sin embargo, o judíos americanos, y sin embargo, la data que tenemos eh, para exponer la relevancia de Jerusalén nos dice todo lo contrario a lo que el texto bíblico nos dice. Con sola la excepción de en unos 30 años haber crecido una pequeña ciudad una pequeña llamada Jerusalén, haber crecido cerca de 10 veces como resultado de las inmigraciones del Reino del Norte, familias que decidieron escapar hacia Judea, y eso es lo que le fue dando relevancia hasta que Jerusalén se convierte en un lugar importante y en un tamaño de ciudad importante, en un periodo relativamente corto, porque después viene Babilonia y Cataplum. Estamos hablando que 600, bueno, tengo que revisar las fechas, 600, eh, 63 o algo así, así. Bueno, ahora la reviso porque tengo tanta cosa en la cabeza pero estamos hablando del exilio babilónico, ¿no? La destrucción del primer templo. Pero encima de eso tenemos la reforma de Josías, tenemos la reforma anterior de Ezequías, y vemos la necesidad de la sobrevivencia ante la realidad geopolítica. Eso es lo contextual, ¿ok? Eso es lo contextual. So, esto no lo podemos perder porque mayormente creo que lo que hace sentido es que el texto de la Torá en su forma más primitiva, eh, que sirvió para ser traducido en la Septuaginta, pero pedazos acá, pedazos allá, y hubo que componer. Ahí es que creo que hace mucho sentido que tanto el personaje de Moisés, la influencia de la literatura y la estructura, eso lo vemos en la estructura de la Torá. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque de eso vamos a hablar, vamos a tener toda una clase de los escribas,
y de cómo era el lenguaje en aquel momento y quiénes tenían acceso a ese lenguaje. Y no solamente eso, sino que a carencia de no tener realmente el texto bíblico como para poder llegar a conclusiones más sólidas, las excavaciones al norte de Israel, en Ugarit, que eran cananeas y eran yavistas, y perdón, eran del dios, no había Yahweh ahí, lo que había era el dios El y Elohim, es precisamente lo que nos ayuda a la reconstrucción y también textos amorreos eh, eh, que son muy significativos. ¿Por qué? Bueno, porque todos eran cananeos. Inclusive lo que reconocemos en el texto bíblico como los hijos de los patriarcas, todos eran cananeos. Era una cultura cananea y los dioses que adoraban eran cananeos y su forma de pensar, su panteón de dioses era cananeo y su cosmogonía sobre el universo era cananea. Lo que pasa es que eh, se nos hace un tanto fuerte, difícil el digerir eso, pero la data eso es lo que implica. Eh, y, y es ahí donde tenemos que adentrarnos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por el último punto, que tanto en los ecos que conocemos, que provienen de Egipto, como los que vienen de Babilonia, como lo es el nacimiento de Sargón y ser salvado en una canasta y llegar a la realeza y convertirse en Sargón el Grande, convertirse en probablemente en el fundador de uno de los primeros grandes imperios que conocemos, como también, lo cual es mucho antes de todo esto que estamos hablando, fueron ecos que fueron tomados para, junto con el estilo de la influencia de la literatura helenística, poder y la traducción de distintas fuentes aisladas en Alejandría, la Septuaginta, crear la Torah. Es ahí, hacia eso es donde queremos ir, ¿no? Bueno, solo voy a dejar ahí. Estamos en una gran oferta. Miren esto. Nuestras clases casi siempre duran hora y media, a veces 2 horas. Y solamente por el tiempo de Hanukkah, solamente desde, lo hemos estado anunciando hace como casi 3 semanas, hasta el día 2 o 3 de enero, vamos a tener esta promoción de $95 por 20 clases, 20 clases. Y esas 20 clases son estas 12 clases más otro curso más, que puede ser el maestro de justicia en Qumran o puede ser sobre el desarrollo de la literatura del Segundo Templo o la apocalíptica y la influencia persa en el desarrollo del pensamiento teológico. Tienen ahí para escoger, ¿ok? El otro curso. Pero va a ser 20 videos por $95, pero vamos a ser muy estrictos, que solamente lo vamos a tener lo hemos estado anunciando hasta el día 2 y estamos como por aquí, ¿ok? Bueno, so, eh, no se pierdan esta gran oportunidad. Les quiero mostrar para que tengan una idea de lo que estamos ofreciendo. Miren, aquellos que, bueno, eh, so, esas son las clases que tenemos hasta ahora en este PowerPoint. Ok, así que
eso es lo que tenemos. Bien. Ok, eso es todo. Por el momento, les invitamos para que nos contacten y también tenemos aquellos que no puedan, eh, pues por alguna razón, eh, adquirirlas todas, pues también pueden comunicarse con nosotros y por medio de PayPal le podemos decir qué oferta podemos hacerle para que tengan todos estos cursos, ¿ok? Es como cierre de, de este año fiscal para nosotros, no religioso, sino fiscal, y estamos ofreciendo eh, esa oferta. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes. En Morelia es el Centro Educativo Shoresh, en la ciudad de Cleveland, Ohio. Hasta la próxima y les esperamos en nuestro curso.